Bueno, la semana pasada habíamos estado viendo los casos que presentaba, algunos de los casos que presentaba Simone de Beauvoir con respecto a la manera en la que el De Voltaire. sujeto, la persona puede llegar a la vejez. Y ponía el caso de algunos personajes que en sus últimos años habían sido especialmente activos y combativos en contra de ese prejuicio general que tenemos, ¿no? De aplatamiento, de pérdida de interés, de melancolía, ¿no? No, no, para nada. Es decir, y habíamos visto pues, el ejemplo de la semana pasada de Voltaire, habíamos empezado a verlo, un personaje que hasta el final de su vida estuvo pegándole patadas en las espinillas a todos los que tuvo a su alrededor, ¿no? Algunos con más justicia y otros con menos justicia, pero el hombre pues no escatimó puntapiés a diestra y siniestra, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se irguió, llegó a nosotros como un ejemplo, como un paladín de la lucha contra la intolerancia. Y habíamos visto la semana pasada dos casos célebres en los que Voltaire había trabajado en sus últimos años, el caso Calas y Il- el caso de los Así. esposos Sirven. Eh, Cuando hablamos de estos casos, tenemos que darnos cuenta de que estamos en un momento de la historia en el que la diferencia entre ciencia, filosofía, política, derecho, eh, no está clara. ¿Vale? Es decir, es un momento de la historia, finales del siglo XVIII, en el que todas estas cosas están juntas. Estamos probablemente en un momento de la historia en el que todavía se presentan los grandes polímatas, los grandes sabios, gente capaz eh, de abarcar casi todas las disciplinas de su época, gente que como Rousseau, que lo mismo le pegaba a la música, que a la botánica, que a la política, que a la historia, ¿no? Es decir, o gente como Voltaire, que lo mismo le pegaba a las matemáticas, que a la física, ¿no? Que a la literatura. Es decir, verdaderos, verdaderos sabios. Y en este caso, Voltaire, Enciclopedistas. en los últimos años de su vida, además de todo lo que había hecho con anterioridad, bueno, pues además hace sus pinitos nada menos que en el derecho penal. Y en el derecho penal se codea con los grandes de su época, tanto en Francia como en Italia, Países Bajos, Inglaterra, se codea con los grandes de su época, no solo en la filosofía en general, sino concretamente en el derecho penal. Estos casos que estamos viendo son casos en los que Voltaire no solamente actúa como publicista, la semana pasada lo comentábamos, ¿no? No solamente actúa escribiendo artículos de periódico o escribiendo artículos o libros condenatorios de las prácticas abusivas de la Iglesia en su época, sino que en algunos casos actúa con su fortuna personal por delante, a veces financiando las defensas y en otros casos inclusive actuando personalmente en esas defensas, o bien de forma directa, personal, o bien de forma delegada. Es decir, actúa como penalista, ¿no? Como penalista en estos trabajos. Los casos de Calas que vimos la semana pasada y de Sirven son muy significativos, sobre todo por la estulticia, la burricie a la que se tiene que enfrentar eh, Voltaire. Recordemos que faltan 30 años para la Revolución Francesa. ¿Vale? Es decir, estamos en 1760 en pleno siglo de las luces, ¿vale? En pleno siglo de las luces, y estas burradas, estas barbaridades, son moneda corriente a lo largo y ancho de Europa.
no es extraño que un ilustrado como Voltaire interviniera de primera mano, igual que los enciclopedistas. Pero insisto, todavía faltan 30 años o 25 años para la Revolución Francesa. El siguiente caso que os quería presentar era el del Caballero de Lavar, eh, que es especialmente tremendo, porque la brutalidad, el ensañamiento con el que se ataca a este hombre, y además un miembro de la aristocracia, ¿eh? No, no estamos hablando como en el caso de los Calas o en el caso de los Sirven, pequeños burgueses o pequeños campesinos. No, no, no. Acá, en el caso del Caballero de Lavar, estamos hablando de todo un miembro de la aristocracia que tiene la mala suerte de enfrentarse a la persona equivocada, y acabar ejecutado. Vamos a leer el caso, comparto con vosotros pantalla porque es muy significativo, creo que es muy interesante pese a lo breve que he podido localizar de él. Monse, por favor, comienza tú la lectura. François-Jean Lefebvre. François-Jean Lefebvre, conocido como el Caballero de Lavar, 12 de septiembre de 1745, 1 de julio de 1766, fue un noble francés conocido por haber sido torturado, decapitado y quemado en la hoguera por no haberse quitado el sombrero al paso de una procesión y por haber dicho entre amigos frases consideradas blasfemas. En Francia se le considera símbolo de la intolerancia religiosa junto con Jean Calas y Jean-Paul Sirven. Historia. El 9 de agosto de 1765 apareció dañado un crucifijo que estaba colocado en un puente de Abbeville y la investigación policial que se llevó a cabo no pudo determinar quién fue el autor de la acción. El obispo de Amiens excitó el ánimo de la población y amenazó con excomulgar a todo aquel que tuviese alguna información y no lo denunciase a las autoridades. Abierta de nuevo la investigación, se admitieron incluso delaciones y pruebas falsas que en ocasiones no tenían relación con los hechos. Dumesnil de Valleval, un juez local que estaba enemistado con Lavar, aprovechó la ocasión para afirmar que había visto a François-Jean Lefebvre y a dos amigos, Guélard Etalonde y Moisnel, no quitarse el sombrero y tampoco hacer una genuflexión al pasar una procesión frente a ellos en 1765, cantar canciones impías y ejecutar otros actos considerados sacrílegos. Registrada la vivienda de Lavar, se encontraron en ella 3 libros prohibidos, uno de los cuales era el Diccionario Filosófico de Voltaire. Detente un momento. Os dais cuenta, es tremendo, ¿no? El asunto. Es decir, este miserable de Maisenel, de Belval, tiene alguna enemistad personal con este muchacho. Son niños, ¿eh? Lavar y los otros dos amigos, Galar de Talón y Moisenel, son chicos de entre 15 y 22 años. Son muchachitos, ¿vale? Pero bueno, son muchachitos que deben haber molestado de alguna manera al juececillo local, ¿no? Y el juececillo, pues, les acusa no de haber dañado el crucifijo, que de eso no se sabe nada, de quién dañó el crucifijo. No, no, no. Les acusa de no haberse quitado el sombrero, ni de haberse agachado, ni de haber hecho la genuflexión correspondiente al paso de la procesión el año anterior. Y de paso, pues de cantar canciones impías, me imagino que de ir borrachos por la calle y tal. Pero ¿qué os voy a decir si además encuentran el diccionario filosófico de Voltaire entre las cosas de su casa? Continúa, por favor. De los 3 amigos, Moisnel de 15 años fue absuelto y Guélard de Talón de 18 fue condenado a tortura y a ser quemado en la hoguera.
No obstante, logró huir antes de que se aplicase la pena. El caballero de la Var, de 19 años, confiado en que gracias a las buenas relaciones de su familia lograría una reducción de la condena, no preparó su fuga. Fue torturado para lograr que confesase por supuestos crímenes y, a pesar de negar las acusaciones, finalmente fue condenado por el Parlamento de París el 4 de junio de 1766 a tortura, muerte por decapitación y a ser quemado en la hoguera junto con un ejemplar del diccionario filosófico. La sentencia por blasfemia fue ejecutada en Abbeville el 1 de julio de 1766. Tremendo, ¿no? Es decir, tremenda descripción, ¿no? Este hombre creía que su clase social le iba a salvar, ¿no? de las acusaciones, pero evidentemente los odios personales y el fanatismo enceguecido pues, fueron bastante más poderosos. Fue condenado por el... Fijaos, es interesante porque tanto el caso de Calas como de Sirven, Voltaire lo atribuye al fanatismo puebleril, ¿no? En este caso, es en el mismo Parlamento de París, ¿no? Eh, es en 1766 y en París donde este caballero, donde este señor, este chico, este niño, es condenado a muerte por decapitación y a ser quemado, qué tremendo, junto a un ejemplar del diccionario filosófico, ¿no? Casi nada. Continúa, por favor. Voltaire se interesó por el proceso. Y tuvo conocimiento de la sentencia con un mes de retraso, el mismo día en que ésta se ejecutó, pero creía que no existía base legal para la misma. En julio de 1766 redactó Relation de la mort du Chevalier de la Barre, que dirigió a César Beccaria, y en 1775 Le Cri du Sang Innocent, por los que sería condenado sin que llegase a cumplirse la sentencia por encontrarse en Suiza. Él en 1766 le manda el escrito a Cesare Beccaria, uno de los grandísimos teóricos del derecho penal de la época, que se sigue estudiando hoy en la actualidad, y en el 75 escribe este otro Le Cri du Sang Innocent, por el cual él sería condenado, ¿no? Sería condenado sin que llegase a cumplirse la sentencia. Él tuvo que irse, es decir, a partir de la, así como con los esposos Sirven o con el caso Calas, él se podía seguir codeando con las autoridades y paseando libremente por ahí. A partir del caso de Lavar, Voltaire tiene que poner los pies en polvorosa, como tanta gente, e insisto, faltan todavía 25 años para la revolución, luego nos escandalizamos con la época del terror y todo esto, ¿no? Es decir, todavía faltan 25 años para la revolución y estamos en plena ilustración, ¿no? Continúa, por favor. Vamos a ver lo que tardó en resolverse este asunto. Decíamos que él tiene que irse a A Suiza, Suiza. dice, y poco antes de redactar este último texto, continúa. En 1774 intentó sin éxito la revisión del proceso y la rehabilitación del joven. Esta solo se lograría el 1 de noviembre de 1794 mediante un decreto de la Convención Nacional. Por un decreto de la Revolución se consigue la rehabilitación de este muchacho, ya después de muerto y todo. Continúa, por favor. En 1897, un comité de librepensadores obtuvo permiso para erigir una estatua de Lavar frente a la Basílica del Sacré-Cœur en París, que fue emplazada finalmente en 1905 después de que se oficializase la separación Iglesia-Estado en Francia. Es decir, que hasta que no hubo separación Iglesia-Estado, han pasado 150 años. ¿Vale? Sí, y todavía R que R, el cura de turno, ¿no? Seguía poniéndole palos en la rueda a la estatua de este desgraciado, ¿no? Sí, tuvieron que pasar 150 años para que finalmente se pudiera levantar una pequeña estatuita frente a Sacré-Cœur. Continúa, por favor. Más tarde, en 1926, fue trasladada al cercano Parque Nadar
y en 1941 fue desmontada y fundida por orden del gobierno de Vichy. Otra vez, ¿no? Otro Otra vez. agravio más contra la VAR, ¿no? Esta vez a manos de Vichy. Continúa. El 24 de febrero de 2001 se instaló en el mismo lugar una nueva estatua con la siguiente inscripción en el pedestal: la tolerancia universal es la más grande de las leyes. En 1902 comenzaron a celebrarse en Abbeville actos de recuerdo en el lugar en que fue justiciado Lavar. Y el 7 de julio de 1907 se inauguró un monumento financiado por suscripción popular. Desde esa fecha, el primer domingo de julio se realiza cada año una manifestación que, partiendo del monumento, atraviesa el centro de la ciudad y finaliza en el mismo sitio donde sufrió el suplicio. Bueno, el caso del Caballero de la VAR nos tiene que servir de muestra de que la barbarie no está tan lejos y que los bárbaros siguen entre nosotros. De nosotros. Sí, no es que hayamos evolucionado, no es que nos decían, no, eso fue de otra, eso ya está superado, ¿no? Es decir, de ninguna manera. Bueno, el siguiente caso que os quiero presentar es el caso de la familia de Montbailly. Lamentablemente, el texto que tenemos es un texto muy antiguo y difícil de leer, pero son solo 3 paginitas y creo que merece mucho la pena. Así que si nos presenta alguna dificultad, lo leeré yo en voz alta y así lo vamos a tener quizás más fácil. Comparto pantalla con vosotros. Este texto, que se ve con tanta dificultad, lamentablemente es el único ejemplar que he conseguido digitalizado, es un texto clásico que está en todas las bibliotecas de leyes de todos los países de lengua hispana, que se llama Procesos Célebres de todos los países, son varios tomos, en los que, bueno, pues hay un catálogo de procesos penales que se usan pues como ejemplos para los estudiantes, y no solamente para los estudiantes, sino como fuente para la jurisprudencia y para la argumentación en tribunales, ¿vale? Entonces es un texto interesante, ¿vale? Interesante. Muchos de estos textos, de estos libros, se han estado utilizando, que yo sepa, hasta hace pocos años en distintos tribunales de lengua hispana, desde España hasta América Latina. Montbailly, 1770. Bombay. Leo yo porque me imagino que para vosotras será difícil lo borroso del texto. Más sencilla aún, pero también conmovedora, es la historia de los esposos Montbailly. En 1770 vivía en Saint-Omer una familia generalmente estimada y que, si no era rica, tenía al menos desahogo. Componíase de la madre, un hijo y la mujer de éste. La madre, viuda de 60 años, había obtenido de la hacienda un privilegio para fabricar tabaco, y el hijo y su mujer vivían con la madre de los productos de la manufactura. Montbailly, hijo, hombre de dulces y sencillas costumbres, se ocupaba en sus ratos de ocio en la jardinería, pues gustaba extraordinariamente de cultivar plantas y flores raras. Su mujer, de una honrada familia del país, estaba completamente dedicada a los quehaceres de su casa, y sólo la madre descomponía aquel apacible cuadro. Con la edad había contraído un deshonroso vicio que ocultaba a todos, pero que no podía escapar a la solicitud de sus hijos. Se embriagaba con aguardiente, y más de una vez esta funesta pasión había alarmado a ambos esposos, haciéndoles temer accidentes que hacía más probables la extremada obesidad de su madre y su gran predisposición a la apoplejía. Montbailly y su esposa dormían en una pieza inmediata a la alcoba de su madre, desde donde podían vigilarla a su antojo. Pero una secreta vergüenza había inspirado a la viuda un odio sordo contra la dulce criatura que había sido y podía ser aún testigo involuntario de sus excesos, y por lo tanto resolvió alejar de su casa
aquellas miradas importunas. Para lograr libertarse de la vigilancia filial, empleó todos los medios que pudo sugerir su imaginación. De carácter violento y excitada frecuentemente por las bebidas fuertes, llenó de injurias y amenazas a su pobre nuera, a quien había resuelto hacer la casa insoportable. Lo consiguió por fin, y la joven, atemorizada por una escena más viva que las demás, fue a buscar un refugio a casa de su padre. La pobre nuera salió corriendo de la casa. Al cabo de un mes, su marido, disgustado con aquella separación, fue a rogarla que volviera a su casa. Ella, aunque le causaba gran dolor resistirse a los deseos de un marido a quien amaba, rehusó tenazmente y fue necesario que la justicia la mandara regresar al domicilio conyugal. En él volvió a encontrar la guerra y la discordia. La viuda se retiró a su cuarto y manifestó su resolución de no salir de allí. Pero esta baladronada duró poco tiempo, pues la necesidad de hablar y obrar como dueña la hizo quebrantar bien pronto tal propósito. Desde entonces no tuvo más pensamiento que el de desembarazarse de sus hijos. Para conseguirlo acudió a la justicia y en 26 de julio de 1770 hizo notificar a aquellos una orden para desalojar la casa en el término de 24 horas. Es decir, les aplica un apercibimiento de desahucio por vía judicial a los hijos. Alterado por aquella insensata resolución, Monbaili, hijo, corrió a arrojarse a los pies de su madre. Le suplicó que revocase tal determinación, que evitara a todos aquel escándalo, aquel dolor. Bañó sus manos de lágrimas, la enterneció al fin, y la naturaleza recobró sus derechos sobre aquel corazón más agriado que perverso. Monbaili, hijo, alentado por su primer éxito, redobla sus esfuerzos y conjura a su madre, en nombre de su cariño, en nombre de su propio interés, a que no se aleje de sí a sus hijos. ¿Quién mirará por ella cuando esté solo? ¿Irá a confiarse a su edad a los cuidados de una persona extraña? La recuerda los peligros que ha corrido ya y le pinta los que puede correr todavía. Finalmente, desarmada por tales ruegos y medio convencida, responde la madre: bien, ya veremos mañana. Monbaili, contento con aquella prórroga que le parece más promesa o una promesa, abraza a su madre y le da las gracias, y ella, en señal de reconciliación, pasa una hora con sus hijos, después de lo cual se retira a su cuarto. Al día siguiente, 28 de julio, a las 5 de la mañana, llamaron a la puerta de la casa. Era una obrera que quería hablar a la viuda. Monbaili y su mujer estaban todavía acostados, y la última aún dormía. Levantóse aquel, escuchó a la puerta del cuarto de su madre, no sintió ruido, y juzgando que aquella reposaría, no quiso despertarla. La obrera esperó. La viuda era madrugadora, y habiendo pasado su acostumbrada hora de levantarse sin que se sintiera ruido alguno en el cuarto, Monbaili llamó primero con suavidad y después más fuerte. Aterrado al ver que continuaba el silencio, abrió la puerta y el espectáculo que se presentó a sus ojos le arrancó esta exclamación: «Dios mío, mi madre ha muerto». Cerca del lecho, cuya ropa estaba removida y los colchones aplastados, yacía la anciana caída sobre un pequeño cofre. Su cabeza, a medio cubrir con una cofia de dormir rizada, tenía una herida bastante profunda cerca del ojo derecho y la nariz y las mejillas estaban hinchadas y lívidas. Evidentemente, la viuda Monbaili, atacada de apoplejía, había dado contra el ángulo del cofre y sin duda la muerte la había sorprendido en uno de sus momentos de embriaguez. Monbaili perdió el conocimiento, y su mujer, que al oír el grito que había dado había corrido a la alcoba,
aterrada a la vista de aquellos dos cuerpos que yacían en tierra, pidió socorro. Acudieron los vecinos, llegó un médico, declaró que la madre había muerto y sangró al hijo, que volvió en sí. El triste fin de la viuda Monbailly nada tenía de sorprendente. Consolóse a los esposos, se les ayudó a tributar a su madre los últimos deberes, se amortajó y sepultó el cadáver, pusiéronse los sellos y se formó el inventario. Todo había pasado del modo más regular del mundo, y los amigos y vecinos de Monbailly habían sido testigos del dolor de ambos esposos. Sin embargo, a los pocos días de haberles ocurrido aquella desgracia, se levantó contra ellos un rumor hostil. La voz del pueblo es la voz de Dios, dice la sabiduría de las naciones. Y con igual motivo podría decir, la voz del pueblo es la voz del diablo. Algunas comadres desocupadas que nada habían visto de lo ocurrido, se pusieron a razonar, mejor dicho, a decir sin razones sobre la muerte de la madre de Monbailly. Una se acordaba de que entre la viuda y sus hijos habían mediado disgustos recientemente, de que la nuera había tenido que abandonar la casa conyugal y había vuelto a ella contra la voluntad de la suegra, y de que ambos esposos iban a verse obligados a salir de la casa cuando vino a impedirlo con gran oportunidad la muerte de la viuda. Otra había observado algunas gotas de sangre en uno de los brazos de Monbailly. Él decía que le había saltado cuando le practicaron la sangría, pero ¿no serían más bien sangre de su propia madre? Seguramente aquellos dos hijos malvados se habían desembarazado de la pobre anciana. El autor de un hecho es aquel a quien éste aprovecha. Jamás ha habido axioma que haya causado más deplorables errores. Aplicósele también a los Monbailly. Sin embargo, de que éstos lo perdían todo al perder a su madre, puesto que ella era quien había obtenido el privilegio de la hacienda. Ellos no iban a heredar nada. Es decir, la hacienda era una concesión del Estado, ¿no? Pero el decir popular hace caso omiso de este pequeño detalle. Estos rumores, al principio discretos, tomaron bien pronto cuerpo en la opinión pública. Era evidente que los Monbailly habían dado muerte a su madre. Los jueces de Saint-Omer no pudieron despreciar por más tiempo esta acusación salida de la boca de 1000 lenguas, y fue preciso expedir una orden de prisión contra los esposos Monbailly. Interrogóseles separadamente sin que se hallara prueba alguna ni ningún indicio. El carácter bien conocido de ambos esposos protestaba contra la acusación y no fue posible hallar fundamento al clamor público. Desgraciadamente, nuestra legislatura antigua admitía entre la condenación y la absolución un medio absurdo y feroz, la ampliación de la indagatoria, y en su virtud ordenóse ésta por espacio de 1 año, es decir, que se condenó a ambos inocentes a 1 año de prisión preventiva. El magistrado que ejercía las funciones de procurador del rey apeló a la mínima ante el Consejo de Artois, Tribunal Superior de la provincia, que tuvo a gala mostrarse más severo que el de Saint-Omer. Sin interrogar los testigos necesarios, sin carear los acusados con los testigos que habían sido oídos y con una irritante ligereza, condenaron los jueces a Monbailly a ser descoyuntado vivo y a perecer en las llamas, y a su mujer a ser quemada. Esta última, de edad de 24 años, se hallaba encinta, y a ello debió su salvación, pues como era necesario esperar a que diera a luz para ejecutar la sentencia, permaneció cargada de cadenas en su calabozo de arras. Monbailly fue conducido a Saint-Omer para sufrir su condena, protestando de su inocencia. Conducido al lugar del suplicio, se mostró lleno de dulzura y de cristiana resignación.
el verdugo le cortó primeramente la mano derecha, suplicio reservado a los parricidas. Ah, exclamó él, harían bien en cortármela si hubiera cometido tan gran delito. Dos frailes le exhortaban y le apremiaban en los intervalos de los golpes de barra a que confesase su delito. ¿Por qué os obstináis en pedirme que mienta? Dijo él dulcemente. ¿Tomáis ante Dios este crimen sobre vosotros? Dejadme morir inocente. Esta resignación conmovió profundamente a la concurrencia. El pueblo, aquel bárbaro pueblo que había inventado el crimen, lloraba copiosamente, y pasando de un exceso a otro, los mismos calumniadores gritaron que Monbailí era un santo, un mártir. Llegóse hasta el punto de recoger sus huesos de entre las cenizas de la hoguera. Esta, sin embargo, iba a volver a encenderse bien pronto para la esposa, pues la infeliz avanzaba en su preñez. Mas entonces el ilustre defensor de los Calás, de los Sirven, de los de Lavar, el elocuente enciclopedista del siglo XVIII, Voltaire, en fin, tomó por su cuenta la causa de los Monbailly. Dirigió una memoria al jefe supremo de la magistratura y se confió la revisión del proceso a un nuevo consejo establecido en Arras. Este tribunal, por sentencia unánime y definitiva el 8 de abril de 1772, proclamó la inocencia de Monbailly y su mujer. Para ambos era ya demasiado tarde. El uno había expirado sobre un infame cadalso. La otra, viuda y madre de un huérfano, fue llevada en triunfo a su pueblo natal por el abogado que había sostenido su defensa. Tardía e inútil reparación, estéril triunfo. Los errores de la justicia son de imposible reparación. ¿Y acaso, por esta circunstancia, ha tomado aquella frecuentemente el partido de negarlos? Tremendo. Eh, Tremendo, ¿no? Estamos viendo a los torturadores de las juntas militares argentinas haciendo su trabajo, y estamos viendo Al pueblo diciendo algo habrán hecho. al pueblo diciendo algo habrán hecho y a la judicatura tratando de tapar con tierra todos sus errores porque no se puede poner en duda el honor de la institución, ¿no? No se puede poner en duda. Tremendo. Creo que leer estos casos ha sido un revulsivo poderoso para recordar, ¿no? Que todos estos males y todas estas lacras siguen entre nosotras. Y Pues bien, para ver a Voltaire como un personaje también admirable, ¿no? y también un personaje admirable, ¿no? Un hombre que se También dejó. ya siendo mayor, claro. Claro, claro, claro. Porque este hombre podía vivir muy bien y muy tranquilo, ¿eh? Si no tenía ninguna necesidad de meterse en todos estos fregados. Pero evidentemente él hizo de la tolerancia religiosa un caballo de batalla de sus últimos años, ¿no? Pero, pero no es el único caso. Ahora vamos a ver el caso de Malesherbes, otro personaje singular. Malesherbes fue ministro durante los años previos a la, a la revolución y un personaje importante tanto de la política nacional como internacional. Pero claro, él pertenecía al antiguo régimen y como tal, cuando se produce la revolución, él se exilia, como tantos otros. Eh, cuando cuando la revolución va a juzgar al rey, Malesherbes asume la defensa. Es un acto, es un acto suicida. Es decir, abandonar el exilio para presentarse en París a defender al rey cautivo
Bueno, eso. Independientemente de tener razón, no tener razón, es decir, aquí este señor se la jugó ampliamente. Dice así Simón de Beauvoir. Sigo leyendo yo el siguiente párrafo. Hay en ciertos ancianos algo de indomable y hasta de heroico. Arriesgan con indiferencia una vida que ya no les importa. Malesherbes tenía 72 años cuando en 1792 defendió a Luis XVI. Nada puede impedirle en el proceso decir el rey, entre comillas, llamarle el rey, ¿no? Y decirle ser, decirle señor. ¿Qué es lo que lo hace tan osado? Le echa en cara un miembro de la convención. Y él le contesta, el desprecio por la vida. Lo que me hace poder decir las cosas como me da la gana, ¿no? A mi edad, Me es importa un bledo la vida. el desprecio por la vida. Ya os pasaré luego la biografía de este señor, también un liberal, lógicamente, un liberal de su época, un defensor de la burguesía y de la industrialización. Eh, eh, bueno, pero en este caso pone sobre la mesa pues un enorme ejercicio de valor. Detenido en 1793, se negó a defenderse y fue tranquilamente a la guillotina después de haberle dado cuerda al reloj. Antes de matarle a él, mataron a su familia, delante de él. ¿Eh? Y con todo, el tipo pues va y se planta evidentemente con un enorme desprecio a la vida. Sin llegar a arriesgar la cabeza, sigue diciendo Simón, otros están dispuestos a jugarse su reputación y su carrera. Y ahí nos pone otro ejemplo, el gran doctor Benjamin Spock, uno de los grandísimos médicos, pediatras de la década del 60, entre el 50 y el 60, un señor que luchó sobre todo en los últimos años de su vida por la legalización del aborto, el reconocimiento de la homosexualidad, la legalización del uso terapéutico y el uso lúdico de la marihuana, un señor que defendió durante casi toda su vida el derecho a la atención médica gratuita, ¿no? Uno de los grandes defensores de la atención médica en Norteamérica, y un defensor a ultranza de la renta básica, ¿no? Claro, comprenderéis que el doctor Spock no podía ser menos que el mismísimo demonio para, para la gente de su época, ¿no? Nos dice la autora, sin llegar a arriesgar la cabeza, otros están dispuestos a jugarse su reputación, su carrera. Así el doctor Spock, el célebre pediatra norteamericano, acusado por su lucha contra la guerra de Vietnam, declaró en 1968, tenía ya 80 años, a la edad que tengo, ¿por qué no había de participar en una manifestación junto a Stockley Carmichael? ¿Quién era Stockley Carmichael? Pues uno de los Panteras Negras, ¿no? Sí, no solamente el doctor Spock era abortista, en contra de la guerra de Vietnam, a favor de los homosexuales, el aborto, la renta básica, no, sino que además este hombre pues tampoco se andaba con tapujos a la hora de defender los derechos de los negros, los derechos de igualdad constitucionales como seres humanos de los negros en Norteamérica. Pues bien, nos decía Spock, a la edad que tengo, ¿por qué no iba yo a manifestarme como me da la gana? ¿No? Con 80 años, ¿no? Otro caballero como Malesherbes sin miedo a nada. Pero no es el único caso. Continuamos la lectura. Por favor, Luisa, por favor, continúa tú. En hombres que toda su vida... Perdón, Jorge, ¿no tenemos el texto en Ah, pantalla?
y lo tenemos que tener, es el libro. Estamos con el libro, Perdón, Iván. el libro, ya. Vale. No, en Es pantalla. que, de verdad, Por ¿eh? Dios, Página 605. Leo dos páginas y se os vaya la Y cabeza. ya ¿No? está. Vale. En hombres que toda su vida han sabido correr riesgos, suele suceder que su audacia adquiere en sus últimos años un relieve particular. Russell siempre fue obstinado y valiente, pero nunca lo mostró de manera tan espectacular como en 1961, a los 89 años de edad, miembro del Comité de los 100 contra las armas nucleares, invitó al público a una manifestación no violenta y, a pesar de la prohibición de la policía, se sentó en el suelo en medio de los demás. Su edad, su nombre, daban a su acto un brillo que excluía la impunidad y, en efecto, se pasó 7 días en la cárcel. El cónclave se hacía de la vejez una idea falsa cuando, creyéndolo inofensivo, eligió papa al cardenal Roncalli. Al cardenal Roncalli, estamos hablando de Juan Juan XXIII. Juan ¿no? XXIII, sí. Dice, me encanta la frase, el cónclave se hacía de la vejez una idea falsa. Falsa. Cuando elige a Juan XXIII, ¿no? Adelante. Este siempre había hecho lo que consideraba su deber sin dejarse intimidar por nada. El pontificado le abrió inmensas posibilidades y las explotó. Con el nombre de Juan XXIII, 3 meses después de su elección, sin consultar a nadie y venciendo todas las oposiciones, emprendió una reforma de la Iglesia y convocó un concilio cuyos trabajos fueron en gran parte inspirados por él. Estamos hablando del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano. Que luego heredó y continuó Pablo VI en la siguiente época, ¿no? Continúa. Iniciaron una conmoción cuya amplitud no hace más que aumentar día a día. Conmovedor espectáculo el de un anciano de cuerpo débil y ardiendo de pasión intrépida. Octogenario, Emily Kant, presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, apenas se tenía en pie cuando testimonió en el proceso de Ben Saad, leyendo una carta de su hijo que describía las torturas infligidas en Argelia contra los combatientes del FLN. Puso en el banquillo de los acusados al gobierno y al ejército con una virulencia que muchos testigos más jóvenes hubieran podido envidiar. Es tremendo el caso de la guerra de Argelia. Es especialmente doloroso porque ahí Francia se equivocó. Sí, y se ensañó a fondo, ¿no? O sea, ahí se ensañó a fondo. De hecho, toda la represión norteamericana ha aprendido mucho, ¿no? de lo que se hizo en Argelia en esa época. Fue una escuela de genocidio, de torturadores, ¿no? Es decir, ahí se ensañaron a capa y espada, ¿no? Cuando uno lee historia, permitidme la ironía, pero cuando uno lee, lo bueno que tiene leer historia es que uno se reconcilia con lo suyo, ¿no? Es decir, porque uno siempre cree que los suyos son los más salvajes, ¿no? Es decir, y cuando uno va viendo pues lo que hicieron en este caso pobres los franceses, pero luego ve lo que hicieron los ingleses, o ve lo que hicieron los belgas, o ve lo que hicieron dice, bueno, hombre, bueno, sí, tampoco nos hemos salido de tono, ¿no? Es decir, en nuestras matanzas personales, ¿no? Es decir, la historia está, como decía un amigo mío, profesor de historia, no se puede ser muy optimista después de estudiar historia, ¿no? Pero bueno, por lo menos sirve para colocarse cada uno en su sitio. Aquí la autora nos está hablando de un episodio especialmente doloroso en el que tanto ella como Sartre estuvieron implicados en primera fila desde el primer momento, que es el caso de la guerra de Argelia. Y nos pone el ejemplo de Emil Kant, que fue presidente de la Liga de Derechos Humanos, un hombre, una de las grandes figuras, uno de los grandes referentes de la época, que el tipo se presenta en el proceso de Ben Sadoc, uno de los grandes acusados de terrorismo de la época, porque de lo que se trata en el juicio es de hacer ver el terrorismo de Estado, cómo opera el terrorismo de Estado, ¿no? En Argelia, que no es la historia ni de los dos demonios, ni la historia
de los subversivos que había que combatir de cualquier manera. No, 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 no. Hay una política represiva, opresiva, genocida que está puesta en marcha y que no es producto de los desmanes o los excesos de algunos funcionarios o de 4 policías. No, 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 no. Es El gobierno. una política de Estado definida, en este caso, desde París. No, no es que son 4 policías maleantes que han apalizado a un argelino, ¿no? Sí, es una política de Estado. Recordemos que en esa época la cosa llegó, inclusive llegaron a hacerle hasta atentado al mismísimo Sartre en su casa, ¿no? Es decir, estamos hablando de un gobierno represivo en todos sus extremos. Ni os digo si se podía atentar contra un premio Nobel, ni os digo lo que se podía hacer con una familia en un suburbio en Argelia, ¿no? Es decir, este procedimiento de barbarie, de política de Estado, terrorismo institucionalizado y organizado desde el Estado, bueno, fue luego el modelo que se ha seguido de forma generalizada desde los años 60 y 70 por todo el mundo. Pues bien, en este caso, nos dice la autora, leyendo una carta de su hijo que describía las torturas infligidas en Argelia contra combatientes del Frente de Liberación, puso en el banquillo de los acusados al gobierno y al ejército con una virulencia que muchos testigos más jóvenes hubieran podido envidiar. Pero claro, Emil Can era un hombre ya muy mayor, apenas también se tenía en pie. Otro ejemplo, ¿no?, de valor y de combatividad en la vejez. Continúa, Monse, por favor. En el plano intelectual. En el plano intelectual, la vejez también puede ser liberadora, libra de las ilusiones. La lucidez que trae consigo va acompañada de un desencanto que suele ser amargo. En la infancia y en la juventud, la existencia es vivida como un ascenso, en los casos favorables, por progresar en el oficio o porque la educación de los hijos proporcione alegrías o porque se eleva el nivel de vida, o porque los conocimientos se enriquecen. La idea de ascenso persiste en la edad madura. De pronto uno descubre que no va a ninguna parte, sino a la tumba. Se está en lo alto de la cima y es el punto de partida de una caída. La vida es una larga preparación para algo que no llega nunca, ha dicho Yeats. Llega un momento en que uno sabe que no se prepara ya para nada y comprende que se ha engañado creyendo ir hacia un objetivo. De esa finalidad que se atribuye a nuestra historia se ve indiscutiblemente despojada. Entonces se revela su carácter de pasión inútil. Ese descubrimiento suprime en nosotros la voluntad de vivir, declara Schopenhauer. No más ilusiones de esa que daba a la vida su encanto y a la actividad sus acicates. Solo a los 60 años uno entiende bien el primer versículo del Eclesiastés. Con más aspereza, Tolstoy escribía en su vejez: solo puede vivir cuando se está ebrio de vida. En cuanto la embriaguez se disipa, uno se da cuenta de que todo es superchería estúpida. Detente un momentito. Vamos a repasar este párrafo. Hemos visto en el plano físico, ¿no? En el plano físico, la gente mayor puede mostrar una apatía ante la vida, pero también puede mostrar, como hemos visto en estos casos, aunque sean excepcionales, una enorme beligerancia, ¿no?, y una enorme potencia vital, ¿no? En el plano intelectual, nos dice la autora, la vejez también puede ser liberadora, porque liberadora en el sentido de liberarnos de las ilusiones. La lucidez que trae consigo va acompañada de un desencanto que suele ser amargo. En la infancia y en la juventud, la existencia es vivida como un ascenso. En los casos favorables,
por progresar en el oficio, porque la educación de los hijos proporciona alegrías, o porque se eleva el nivel de vida, o porque los conocimientos se enriquecen. En los casos favorables, la idea de ascenso persiste en la edad madura. Pero de pronto uno descubre que no va a ninguna parte, sino a la tumba. ¿Qué le vamos a hacer? Se está en lo alto de la cima, y es el punto de partida no de ir a ningún lado, sino de una caída. La vida es una larga preparación para algo que no llega nunca, ha dicho Yeats. Llega un momento en que uno sabe que no se prepara ya para nada y comprende que se ha engañado creyendo ir hacia un objetivo. De esa finalidad que se atribuye a nuestra historia se ve indiscutiblemente despojada. Entonces se revela su carácter de pasión inútil. Ese descubrimiento suprime en nosotros la voluntad de vivir, declara Schopenhauer, ese gran optimista que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, ¿no? Ese descubrimiento suprime en nosotros la voluntad de vivir. No más ilusiones de esas que daban a la vida su encanto y a la actividad sus acicates. Solo a los 60 años uno entiende bien el primer versículo del Eclesiastés. Y como todas vosotras sois unas ateas, que no habéis pasado No hemos leído el ni habéis Eclesiastés. leído el Eclesiastés, ni habéis pasado por misa, ni os habéis comulgado, pues lo vamos a leer porque Ah, muy interesante, sí. sabéis que yo tengo gran cariño por la literatura sapiencial y por algunos textos de la Biblia. Uno de ellos, el Eclesiastés, por supuesto, pero otros muchos que también hemos compartido en otras ocasiones. Todo es vanidad, dice este texto. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que nos precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón al inquirir, a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia,
y quien añade ciencia, añade dolor. Tremendo el Eclesiastes, ¿eh? Tremendo, tremendo texto. Y no me podía yo privar de comparar lo que dice el Eclesiastes Y lo que hace Betania. con lo... Bueno, evidentemente están a años luz uno de otro, ¿no? Evidentemente. No podía yo dejar de pensar en el Ozymandias de Shelley, ¿no? Os lo dejo aquí en versión bilingüe porque es tan bello es tan bello en inglés que la traducción es un asesinato, ¿no? Es decir, pero claro, leerlo en inglés y disfrutarlo en inglés está fuera del alcance del común de los mortales, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Y entonces tenemos que mantenernos en la traducción. Decía Shelley: conocí un viajero de una tierra antigua quien dijo: dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Shelley está describiendo un busto, un tronco de algún faraón egipcio que está tirado en mitad del desierto, ¿no? Y nos dice: dos enormes piernas pétreas sin su tronco se yerguen en el desierto y a su lado semihundido yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones, las cuales aún sobreviven grabadas en estos inertes objetos, a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. Y en el pedestal se leen estas palabras: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Nada queda a su lado. Alrededor de los escombros de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas, se extienden a lo lejos, solitarias y llanas, las arenas. Tremendo, ¿no? Tremendo Eclesiastes, tremendo Shelley, ¿no? Claro, nos dice Schopenhauer, ahora leeréis a Schopenhauer de otra manera y le cogeréis, y al final le cogeréis cariño a mi optimista A Shelley. Chopin. No más ilusiones de esas que daban a la vida su encanto y a la actividad sus acicates. Solo a los 60 años uno entiende bien el primer versículo del Eclesiastés. Y con más aspereza Tolstoy escribía en su vejez: solo se puede vivir cuando se está ebrio de vida. En cuanto la embriaguez se disipa, uno se da cuenta de que todo es superchería estúpida. Gracias, Monse. Sigue leyendo, María François. A ver, estaba subrayando. Voy. Sí, es que todo esto es para ponerle en fosforitos. Pues sí. Si todo fuera vanidad o superchería, no quedaría más, en efecto, que esperar la muerte. Pero admitir que la vida no entierra su propia finalidad no significa que no puede dedicarse a algunos fines. Hay actividades que sirven a los hombres y relaciones entre estos en que se alcanzan en su verdad. Estas actividades, esas relaciones no alienadas, no mitificadas, permanecen una vez barridas las quimeras. Se puede seguir deseando comunicarse con los otros mediante la escritura,
aun cuando las imágenes juveniles de la celebridad se hayan disipado. Por una curiosa paradoja, suele ocurrir que en el momento en que ya viejo duda de su obra, el anciano la lleva a su más alto punto de perfección. Así ocurrió con Rembrandt, Miguel Ángel, Verdi, Monet. Es posible que sus dudas mismas contribuyan a enriquecerlas. Con frecuencia también se trata de una coincidencia. La edad confiere maestría y libertad a la par que tendencia a la impugnación. Actuar poniendo entre paréntesis la propia acción es acceder a la autenticidad. Esta es más difícil de asumir que la mentira, pero cuando se la ha alcanzado hay que felicitarse. Es lo más valioso que aporta la edad. Barre con fetichismo y espejismos. Es quizás como decía Males Herbes, ¿no? Dice, es que ya es que me da igual, ¿no? Si ya a la edad que tengo, ¿por qué no me voy a permitir hacer lo que me da la gana y decir lo que me da la gana, ¿no? Continúa, por favor. Se me objetará que se hubiera podido desembarazarse antes. Yo, por ejemplo, hace tiempo he aceptado la idea de que para el existente la búsqueda del ser es vana. El para sí jamás se realizará como en sí. Hubiera debido asumir este fracaso fatal y no soñar con ese absoluto cuya ausencia lamenté al final de La fuerza de las cosas. Pero así como prever no es saber, saber no es experimentar. Toda verdad deviene. La de la condición humana solo se cumple al terminar de nuestro propio devenir. Detente, por favor, detente. Esta frase es brutal. Sí. Esta frase es brutal. Así como prever no es saber. ¿Cuántas veces hemos comentado que hay textos que no se pueden comprender Si nos han vivido. si tú no has vivido previamente? Tienes que haber experienciado ciertas cuestiones para que ese texto te No puedas interpele entender. y que te llegue hasta el fondo. Porque si no, son palabras. Son palabras. Para que esas palabras entren, tú tienes que haberlas vivido. Y de la misma manera, yo puedo prever la vejez, puedo Sí, prever pero la enfermedad, puedo prever el dolor. Sí, sí. Pero ese dicho que dicen, uy, te acompaño en el sentimiento, no hay nada más estúpido que esa expresión, ¿no? Es decir, es absolutamente imposible ponerte mentalmente en el lugar del sufrimiento del otro. Y es imposible ponerte tú mismo mentalmente en la situación en la que vas a estar más adelante, ¿no? Prever no es saber y saber no es experimentar. Toda verdad deviene, toda verdad avanza a medida que avanza el sujeto en su historia. Toda verdad deviene. La de la condición humana solo se cumple al término de nuestro propio devenir. Continúa, Mari. la libertad, la lucidez no sirven de mucho si no nos solicitan ningún objetivo. Tienen un gran valor si se está todavía habitado por proyectos. Los famosos proyectos de Sartre, Tal cual. digo yo. Más, aunque una buena salud, la mayor suerte del anciano es que el mundo siga poblado para él con ciertas finalidades. Activo, útil, escapa al tedio y a la decadencia. Repasemos el párrafo, repasemos. Esto Sí, yo sí, sé sí. que lo vais a tener en fosforito entera la página, ¿no? La libertad, la lucidez no sirven de mucho si no estamos
interpelados por ningún objetivo, por ningún proyecto. Tienen un gran valor si se está todavía habitado por proyectos, porque la libertad, la lucidez sin proyectos, solo puede desencadenar amargura. Solo puede desencadenar ese feroz aburrimiento, ese feroz tedio, hartazgo que a veces vemos en algunas personas llenas de sufrimiento a nuestro alrededor. Y de estas personas que sí, ¿y todo esto para qué? ¿Y todo esto para qué? Entonces, nos dice la autora, experimentar esta situación no basta con saberla. Esto hay que ponerlo en marcha, hay que ejercitarlo. Podríamos decir que el envejecimiento es una actividad. Es de ahí la expresión envejecimiento activo. El envejecimiento tiene que ser una actividad dirigida Y a es, mantener, y es sí, es dices, un descubrimiento como todo en la día a día, día a día. día a día. Muy bien, María. Dice, la libertad y la lucidez no sirven si no nos solicita, si no nos llama ningún proyecto. Más aún que una buena salud, la mayor suerte del anciano es que el mundo siga poblado para él por ciertas finalidades. Pequeños objetivos, cosas al alcance de la mano, dentro de ese futuro inmediato que tiene por delante. Porque activo, útil, escapa al tedio y a la decadencia. Termina el párrafo, María. El tiempo en que El, vive. el tiempo en que vive sigue siendo el suyo y las conductas defensivas o agresivas que caracterizan habitualmente a la edad provecta no se le imponen. Su vejez pasa, por así decirlo, en silencio. Ello supone que en su edad madura se ha empeñado en empresas que desafían al tiempo. En nuestra sociedad de explotación, esta posibilidad es negada a la inmensa mayoría de los hombres. Esa es la tragedia, ¿no? Esa es la tragedia de la inmensa mayoría de los seres humanos a nuestro alrededor, que esa posibilidad de mantenerte en una actividad, en un proyecto, en algo que te ilusione, que te mantenga todos los días, le es negado a la inmensa mayoría de los seres humanos. Y eso tiene consecuencias. Y eso tiene consecuencias. La lucidez, cuando uno carece de proyectos, imaginaos lo que es una prisión, imaginaos una celda, ¿no? En la que no puedes hacer otra cosa que estar. ¿Por qué es un castigo? ¿Por qué nadie dice que nadie va a la cárcel de vacaciones? ¿Verdad? Porque no hay proyectos en la cárcel. Solo puedes estar. Una vida sin proyectos, sin objetivos, vacía al ser humano. Lo hunde en la decadencia, en el aburrimiento, lo aplasta, lo deshumaniza. Y eso tiene consecuencias. No solamente la tristeza, la soledad, la amargura, el aburrimiento, puede tener consecuencias de lo que llamamos Psíquicas. no solamente físicas, enfermedades, Psíquicas. sino también enfermedades psíquicas, un sufrimiento que se transforme en graves síntomas o patologías. De eso trata el final del capítulo. Y ahora Simón nos va a poner sobre la manera en la que la psicología de la década del 70 enfocaba el asunto en la vejez, y llegado a este punto yo me declaro incompetente en este tema, y mucho más habiendo aquí gente que sabe infinitamente más que yo, y le he pedido a Pepa que esto que nos queda de capítulo nos aclare ella algunas, la terminología y de qué está hablando Simón cuando habla de estas enfermedades en la vejez,
Y la semana que viene, cuando venga Magda, que nos cuente cómo es el estado de la salud mental en la vejez en la actualidad en España, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Pero hoy y seguramente buena parte de la sesión que viene, yo creo que le toca a Pepa a darnos una charla. Adelante, Pepa. Bueno, más que charla, vamos a ver si nos planteamos algunas preguntas. Aún así, solicito la ayuda de Silvia Rebeca, si quiere participar o comentar algo cuando vayamos leyendo el texto, y Maricruz, que también está ahí y también sabe mucho de estas cosas, ¿vale? Y cualquier compañera o compañero que tenga preguntas o aportaciones. A ver, cuando Jorge me planteó lo de que le echara un vistazo al apartado este que va a hablar de las enfermedades mentales Simone de Beauvoir, bueno, lo primero que hice fue leerlo, ver un poco qué estaba diciendo y en qué términos estaba hablando, ¿no? Y lo primero que plantea es la mayor incidencia de las enfermedades mentales en las personas de edad avanzada, en las personas mayores. Claro, hablar de que hay una mayor incidencia de patología psíquica o mental en las personas mayores y hacerlo referenciado a una serie de diagnósticos, a mí me planteaba la pregunta de cómo sería eso ahora aquí y cómo sería esto ahora en el Estado, por ejemplo, español, ¿no? Claro, al principio lo que más llamativo es que la terminología ha cambiado radicalmente. No tanto como veremos ahora luego después, pero ha cambiado mucho. Quiero decir, en la época de Simone de Beauvoir está vigente el despliegue del psicoanálisis de Freud, empieza ya también a estar presente los primeros textos de Lacan, de hecho ellos son contemporáneos, y entonces ella hace referencia a una terminología claramente psicoanalítica. Y va a hablar todo el rato de esa mayor incidencia, refiriéndolo siempre a dos términos que son clásicos en psicoanálisis, que son la neurosis y la psicosis. Como dos cosas, como dos estructuras clínicas antagónicas que en la clínica actual de psicoanálisis se siguen usando, seguimos hablando de neurosis y psicosis, pero no hablamos de ellas como enfermedades mentales, sino como estructuras clínicas, formas de estar en el mundo. De hecho, en el psicoanálisis actual, todos somos o neuróticos o psicóticos y estamos un poco en esa dicotomía, ¿no? Y la psicosis se diferencia de la neurosis, o la psicosis es lo que no es la neurosis y la neurosis es lo que no es la psicosis. Esto, tal y como lo plantea ella, ha cambiado un poco, pero se siguen utilizando los mismos términos. Y sí quería dejaros claro que son plenamente vigentes en el mundo del psicoanálisis. Pero si nosotros queremos ver estadísticas de cuál es la incidencia de los problemas de salud mental actuales, no se va a hablar de neurosis y psicosis. La palabra neurosis desapareció de los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales hace muchísimos años. Y casi todo lo relacionado con la neurosis se quedó en un apartado genérico que se llama trastornos de ansiedad o trastornos relacionados con la ansiedad, con la adaptación, etc. El término psicosis permanece y es un término que refiere siempre a la locura. La neurosis relacionada con la razón, relacionada con la normalidad, la psicosis relacionada con la locura, con la sinrazón, con la enfermedad más grave en cuanto hablamos de enfermedades mentales. Yo buscando algún documento reciente sobre esa incidencia, vi uno del Ministerio de Sanidad que le pasé a Marga para que le echara un poco un vistazo ella y para que ella nos lo comente, porque en ese documento nos habla no solo de la mayor incidencia de los problemas de salud mental por edades, ¿no? De hecho, no todas las enfermedades mentales son más frecuentes en las personas mayores. Hay enfermedades mentales que son más frecuentes en los niños, en los jóvenes, en las personas de otras edades, enfermedades que son más frecuentes dependiendo de la renta, dependiendo de otras características de las condiciones materiales. Entonces ese estudio es muy interesante. A mí me faltaba un poco capacidad para entender las estadísticas y le pedimos a Marga que nos lo explicara y es lo que Marga nos explicará otro día. Entonces yo me voy a quedar con la parte, si queréis, más relacionada con el psicoanálisis, pero dejaros muy claro que hay como dos modelos generales.
¿no? O clasificamos las enfermedades a través de los sistemas de clasificación internacional, que ahora os voy a decir cuáles son, y que son los que partirá cualquier estadística que nos hable de incidencia, o clasificamos el malestar psíquico, sin llamarlo enfermedad, desde el punto de vista de las estructuras clínicas de las que habla el psicoanálisis. Luego hay muchos más modelos. Están los eneagramas, está la gente que diagnostica poniéndote un número, yo soy un 1, yo soy un 7, yo soy un 8. Quiero decir, con esto queremos decir que los diagnósticos de enfermedad mental tienen algo de invención, en el sentido en el que cuando contraponemos la enfermedad mental a la enfermedad física, tenemos en las enfermedades físicas una serie de pruebas de imagen, de pruebas de laboratorio, análisis clínico, nos podemos orientar por la tensión arterial, por la temperatura del cuerpo, para establecer consensos con respecto a lo que le pasa a un sujeto en cuanto a una enfermedad del oído, a una enfermedad del corazón, a una enfermedad del intestino. En las enfermedades mentales ni siquiera podemos hacer una correlación entre enfermedad mental y enfermedad cerebral. Hay enfermedades del cerebro donde está afectado lo orgánico, pero no en todo lo que llamamos enfermedades mentales o malestar psíquico está claramente definido, determinada esa base orgánica o esa base biológica. Esto es lo que hace tan complejo el diagnóstico y esto es lo que lo hace tan diferente y esto es lo que hace que muchos profesionales estén situados en una posición en la que niegan la enfermedad mental como una entidad en la que podamos hablar de enfermedad. Por eso hay todo un sector que habla o que explica que la enfermedad mental, más que enfermedad, son estructuras, formas de funcionamiento que hacen que algunos sujetos desarrollen síntomas que le hacen la vida más difícil o le hacen sufrir a unos más que a otros. Hasta aquí más o menos se entiende. ¿Vale? A mí me gustaría comentar algo Sí, que me parece importante de hacer distinción entre la neurosis y la psicosis, sí, porque ahorita al parecer va a empezar a hablar sobre la psicosis del anciano. sí, Y en cuanto a estructura, desde el psicoanálisis, la psicosis tendría que ver con una dificultad de sentido para tener un sentido de realidad que en la sí, neurosis siempre permanece y en la psicosis desaparece. Es decir, en la psicosis siempre va a haber presente todo tipo de alucinaciones, que esa era la clasificación previa, ¿no? sí. Alucinaciones visuales auditivas que no podrían darse nunca en lo que hoy es la normalidad, lo Ujú, normoevolutivo, y que se clasificaban antes con esa diferencia. Porque sí, si va a explicar que hay psicosis en el anciano, tendría que ver eso con un poco de haber, de estas cosas orgánicas que van sucediendo en el anciano y que posiblemente por eso se presenten, que no es lo mismo que una esquizofrenia, por ejemplo, que se presenta siempre en una edad muy temprana, ¿no? Pero que yo me imagino que esto estaba como más tajantemente visto por la organicidad que se iba presentando en el anciano, que también ahora en mucho se ha ido quitando, ¿no? ujú, Porque ujú, la edad no está implicando ahora forzosamente deterioro, ujú. no a fuerza, ¿no? Entonces creo que eso es importante saber si vamos a ver sobre psicosis en el anciano, de qué se va a ir tratando en la lectura, ¿no? Sí. A ver, yo antes de entrar, efectivamente ya va a hablar de psicosis en las personas mayores y de neurosis, porque ella va a utilizar solo esas dos categorías. Yo la primera observación que quería hacer es que cuando ella está hablando de neurosis y psicosis de involución, que las llama así, en las personas mayores, está hablando de enfermedades, ¿vale? Y cuando hoy hablamos de neurosis y psicosis, no hablamos de enfermedades, sino hablamos de estructuras clínicas, sobre todo cuando hablamos de neurosis. Para el psicoanálisis, neuróticos seríamos todos, salvo que fuéramos psicóticos. Y un psicótico es una persona que tiene, obviamente, tiene una relación con la realidad complicada, hay un alejamiento de la realidad, tiene una relación difícil y complicada con los sujetos, son sujetos con las otras personas, son sujetos que viven normalmente bastante aislados y además no hay una conciencia, lo que se llama no hay una conciencia de De la enfermedad. enfermedad. No hay una Claro. sensación de que uno le está pasando algo
que, ¿no? Más bien lo que está mal es el mundo y el mundo me persigue, me quieren hacer daño, me quieren, ¿no? Y la neurosis sería, normalmente estaría conservada esa relación del sujeto con la realidad. ¿Y qué nos caracterizaría por excelencia al sujeto neurótico? Por entrar en cómo es la terminología hoy, aunque no sea exactamente lo que ella va a desarrollar. Bueno, pues diríamos que sobre todo el sujeto neurótico es un sujeto deseante. A mí me gusta esta palabra porque de alguna manera tiene que ver con el proyecto del que está hablando todo el rato en el texto, ¿vale? El deseo es algo con lo que aparece en el sujeto neurótico y que de alguna manera siempre se torna algo complicado. Vamos queriendo cosas a lo largo de nuestra vida y nos va resultando más o menos complicado hacernos con esas cosas que queremos, o bien porque las posponemos, o bien porque cuando las tenemos no son lo que queríamos. Esto es un poco la neurosis entendida como un concepto ligado al psicoanálisis, es un poco como una descripción de la condición humana. Y a partir de esa descripción se pueden, o de esa estructura, que sería común a todos, uno puede tener síntomas más o menos incapacitantes o síntomas más o menos graves, ¿no? El psicoanálisis actual, que también viene ya desde entonces, habla de dos tipos de neurosis, que es la neurosis histérica y la neurosis obsesiva. Esto no quiere decir que la neurosis obsesiva haga que todas las personas que tienen una neurosis obsesiva tengan síntomas obsesivos de estos, de que tengo que hacer un montón de comprobaciones, un montón de repeticiones, un montón de rumiaciones, de pensamientos invasivos, etc. Pero sí es verdad que hay como una estructura diferenciada, pero que ambas tienen que ver con ese sujeto deseante que en algún momento tiene dificultades para apañárselas con el deseo. Pero ese deseo es un deseo que le guía, que nos guía, que es como una brújula que nos pone en el mundo y que nos hace perseguir ideales, proyectos. Estoy teniendo problemas con él. Y bueno, esto es un poco la distinción entre neurosis y psicosis. Hoy la psicosis permanece en los sistemas de clasificación internacionales, ahí está la esquizofrenia, las paranoias, etcétera, y aparece como la enfermedad mental por antonomasia. Cuando vayamos a hablar o nos vaya a contar Magda la incidencia de la enfermedad mental, nos va a hablar en qué medida están más o menos presentes las depresiones, las esquizofrenias, los trastornos alimentarios, la ansiedad, los trastornos adaptativos. Esta es la nomenclatura que se usa hoy. Hoy en la mayoría de los circuitos profesionales se habla en estos términos. Lo que más se diagnostica son depresiones, trastornos de ansiedad y la psicosis. Ahora están muy de moda los trastornos límites de la personalidad, que es un nuevo diagnóstico que aparece ahí a partir de las últimas clasificaciones, de los últimos sistemas de clasificación. Pero con esto lo que queremos decir es que el diagnóstico siempre tiene una parte que es problemática. Problemática porque no deja de ser, depende de los modelos de la época, depende de la ideología de la época. En algunas de las clasificaciones internacionales la homosexualidad era una enfermedad mental. Afortunadamente ya no lo es. Quiere decir que hay algo de la ideología o de los valores imperantes de la época que también definen y diferencian lo enfermo de lo sano. Por tanto, hay un componente de subjetividad súper importante y hay un componente de peligro importante con esto de los diagnósticos. ¿Cuáles son los sistemas de clasificación internacional que tenemos? Tenemos dos sistemas, básicamente el europeo, que es el sistema de clasificación de enfermedades, donde están todas las enfermedades, desde los cálculos renales hasta las depresiones, ¿no? Y tenemos el sistema, que es un sistema, es el elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Y luego tenemos el sistema americano, que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Y este es el que realiza la Asociación Americana de Psiquiatría.
La primera edición del sistema europeo, del Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades, es del año 1900. Hasta el año 1900 no teníamos un sistema internacional de clasificación de todas las enfermedades. Y hasta el año 1952, que nace el primer DSM en Estados Unidos, no teníamos un manual específico de los trastornos mentales. El sistema europeo, hasta en 1948, no incluye las enfermedades que no tienen causación orgánica. Con lo cual estamos hablando que entre 1948 y 1952, primero en Europa, con los CIE, con el Sistema Internacional de Clasificación de Enfermedades, y después en América, no tenemos un catálogo de enfermedades mentales a través del cual los profesionales se ponen de acuerdo para nombrar el malestar psíquico de los sujetos con un nombre al que llamamos enfermedad mental. Y esto es un poco, bueno, a mí me parece interesante porque estos sistemas tienen muchísimas críticas. Sobre todo que no explican qué es lo común a todos los sujetos, qué es lo común, qué es esa parte de condición humana que es común a todos, y qué hace que unos sujetos enfermen o generen o aparezcan síntomas que le hagan la vida más complicadas a unos que a otros. Hay otras críticas, sobre todo, que se están haciendo muy importantes al sistema americano, al DSM, que es un manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, y es que se sospecha o se les acusa de que la mayoría de los expertos que componen las reuniones en las que se acuerdan cuáles son las enfermedades nuevas, cuáles las vamos a dejar de llamar así, cuáles sacamos de los catálogos, como por ejemplo la homosexualidad, etcétera, muchos de ellos tienen acciones en la industria farmacéutica. Y una de las principales críticas que se hace a los sistemas de clasificación es que han proliferado las enfermedades mentales de una manera brutal, hasta el punto de que cualquier cosa relacionada con el sufrimiento psíquico, que es natural, como por ejemplo un duelo, acaba siendo diagnosticado como una enfermedad mental. O al menos acaba dentro de un sistema de clasificación internacional de enfermedades mentales para los cuales hay algún fármaco que apaña o que ayuda a que esto aminore o mejore. Eso es una de las principales críticas que tienen estos sistemas de clasificación, pero bueno, en general podrían servir para orientarnos. Normalmente, por ejemplo, en el caso del DSM, que es el que más se usa en psiquiatría, que es el americano porque es específico de la salud mental, actualmente incluso los colegios profesionales de médicos y de psicólogos ya han desaconsejado que usemos la última versión, que es el DSM-5, que es la edición del 2013. Y nos han recomendado que sigamos usando la versión del DSM-4 porque el exceso que se ha cometido con la última revisión que se ha hecho de la categoría de enfermedades es muy grande en cuanto a eso, a la inclusión de muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, es decir, con un sufrimiento normal y natural que no puede ser colocado en un catálogo de enfermedades. Hasta aquí más o menos se entiende, ¿no? Vale. Más cosas. En el tema del diagnóstico, por tanto, a mí se me ocurría, que esto lo estaba hablando con Jorge porque tenía dudas, ¿no?, que para tener una perspectiva un poquito más actual, aparte de lo que digan los manuales de las clasificaciones de enfermedades, de los que estamos hablando un poco, yo sigo mucho, porque ya me habéis oído hablar alguna vez, a un grupo que se llama La Otra Psiquiatría, que es un grupo que trabaja en el Hospital Río Ortega de Valladolid y que trabajan desde un enfoque psicoanalítico, pero trabajan en la pública y trabajan con categorías clínicas un poco más fundamentadas y que hacen una definición de los diagnósticos bastante interesantes. Entonces, hay un libro
que es el que yo he estado consultando estos días para comentaros un poco, que se llama, es este de aquí, que se llama Estudios de Psicología Patológica, de José María Álvarez, que tiene un capítulo dedicado solo al diagnóstico y que hablaba con Jorge que podíamos leer algunos fragmentos para ver las complicaciones que tiene. No lo vamos a leer todo el capítulo, pues son como 30 páginas, pero sí que habíamos pensado escoger algunas cuestiones relacionadas con el diagnóstico que podrían ser más significativas. ¿no? Entonces aquí un poco la pugna de toda la historia de la psicología y de la psiquiatría tiene que ver un poco con esa cuestión de la base orgánica o de la base biológica de las enfermedades mentales. Y ahí, aunque la mayoría de los profesionales de la actualidad hablan de una doble causación orgánica, psíquica o ambiental, material de los trastornos mentales, es verdad que sigue habiendo un conjunto de profesionales que son más organicistas, que están más en lo biológico, en la farmacología, y otro grupo de profesionales que, sin negar la base orgánica que tenemos todos en nuestro cuerpo, ¿no? Hablan más de la causación psíquica. Esto tiene bastante importancia a la hora de trabajar en la clínica, es decir, en el sentido de que el grupo de profesionales que está más decantado por la cuestión de la causación psíquica, de alguna manera se basan en la experiencia clínica, es decir, ¿qué nos dice la experiencia clínica? Bueno, pues la experiencia clínica nos dice que muchas personas mejoran solo por el hecho de hablar, que muchas personas mejoran o se van sus síntomas psíquicos o sus enfermedades mentales cuando encuentran un trabajo que les gusta, que muchas personas se acaban sus síntomas o se curan cuando encuentran pareja, que otras mejoran cuando se divorcian de la pareja que tienen, etc. Quiero decir que hay cosas que suceden en la vida del sujeto, en su historia, en su infancia, en su presente y en su actualidad, que de alguna forma le enferman o que de alguna forma le mejoran de esas supuestas enfermedades. Esta es un poco la hipótesis fundamental que nos pone del lado de la causación psíquica como el elemento primordial que justificaría ese malestar psicológico. Los sistemas de clasificación internacional, aunque hagan referencia a patrones de la infancia o patrones familiares, no hablan de estas cuestiones. Es decir, no entran en las razones o en las causas de tipo psíquico, de tipo ambiental, relacionadas con el aprendizaje, que generan patología, que generan malestar, que generan sufrimiento psicológico, sufrimiento psíquico. Y este es el valor que tienen estos otros enfoques. Más cosas. Entonces, si entráramos a hablar ahora de un poco de lo que plantea Simone de Beauvoir, yo creo que lo tenemos que ver con los ojos un poco de la época. Ella, como decía Silvia, va a hablar de neurosis y psicosis. Como yo os decía antes, la neurosis y la psicosis son conceptos actuales solo dentro del psicoanálisis, ya no están presentes en las clasificaciones internacionales. La psicosis sí, en forma de esquizofrenia, en forma de psicosis paranoide, etcétera. Pero la neurosis desapareció como concepto. Y es el concepto que hoy se asocia un poco a la normalidad, en ese sentido que os decía, todos somos neuróticos, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario, que entonces estaríamos en el campo de la psicosis. La psicosis la relacionamos con ese alejamiento de la realidad, la relacionamos con esa falta de conciencia de enfermedad, y en términos un poco más esenciales diríamos que la neurosis siempre es una pregunta. El neurótico, ese sujeto que desea, ese sujeto que anhela, vivimos permanentemente en la pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿No? El sujeto psicótico vive en la certeza. Y muchas veces, si los síntomas fundamentales de la psicosis son las alucinaciones y los delirios, es decir, ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan, esas voces que te dicen cosas,
El delirio como una solución que se encuentra a la interpretación de todos esos fenómenos, ¿no? Es decir, si una persona escucha voces o una persona ve cosas que otros no ven, tiene que encontrarle un sentido. Y el sentido muchas veces lo encuentra en el delirio. Es decir, el delirio es como una especie de construcción en la que el sujeto de alguna manera alivia esas invasiones que vienen en formas de alucinaciones auditivas o visuales. Darle el pensar que alguien te mira sin entender por qué es muy angustioso. Si alguien te mira porque tú eres alguien especial, un enviado, un dios, un rey, el hijo de alguien importante, o tienes una misión en la vida, estamos en el campo de la psicosis, hay algo de la angustia que desaparece. Y aparece en forma de certeza. Un loco no duda nunca si siente que es Napoleón, que lo es. Sí, Juana de Arcos. O Juana de Arco. Ni ningún psicopatólogo ni psicólogo clínico, por bueno que sea, le va a hacer ceder en ese empeño. Por eso decimos que la neurosis está atravesada por la pregunta y la psicosis está atravesada por la certeza. Porque en el delirio hay una certeza. El diferenciar la neurosis de la psicosis también nos plantea una manera distinta de abordar la clínica. Y también hay otro concepto del que está hablando Simone de Beauvoir, que a mí me ha gustado mucho a través del texto, todo el rato, que es la defensa. Cuando los síntomas psíquicos aparecen en los sujetos, todos tenemos alguno, ¿no? Todos tenemos alguna manía, todos tenemos algún sufrimiento, todos tenemos alguna tontería que nos molesta, pero que por mucho que nos moleste no podemos dejar de pensar en ella, no podemos dejar de sentir que nos moleste que mi madre, que mi hermana, que mi pareja haga no sé qué. Quiero decir, todos convivimos con síntomas, ¿no? Y esos síntomas, más o menos graves, los podemos entender como un déficit, y estaríamos en el campo de la psiquiatría más clásica y de los sistemas de clasificación internacionales, y tenemos que erradicar los síntomas, o los podemos entender como una defensa, y estamos más en el campo del psicoanálisis y de las estructuras clínicas. Los síntomas, entendidos como defensas, están ahí para defender al sujeto de algo, de algún tipo de angustia. Alguien que, según la nomenclatura actual, tiene una depresión y no se puede levantar de la cama, tiene un déficit, claramente tendremos que ayudar a que esa persona se levante de la cama, pero para algunas personas el no poderse levantar de la cama le evita enfrentarse a situaciones que son insoportables. Con lo cual, esto es un ejemplo de cómo el síntoma se puede entender como un déficit o se puede entender como una defensa. En el campo del psicoanálisis estamos buscando siempre qué función tiene el síntoma, para qué le sirve al sujeto. Rezar siempre que se sube al coche. ¿Para qué le sirve, aunque sea ateo? Porque eso le pasa a los ateos también, rezar cada vez que suben al coche o santiguarse. ¿Para qué le sirve a alguien la fobia a subirse al ascensor o a subirse a un avión? Bueno, en cada sujeto será algo distinto. En los sistemas de clasificación internacional no se puede hacer un análisis individual, subjetivo o pormenorizado de para qué le sirve el síntoma a cada persona o a cada sujeto. Entonces, esto parte la psiquiatría en dos. O entendemos el síntoma como un déficit a erradicar, o lo entendemos como una defensa que al sujeto le sirve para algo. Y mientras le sirva para algo, ya podemos hacer lo que queramos, que más nos vale trabajar en la línea de entender para qué le sirve, para que encuentre, en cualquier caso, otros métodos de conseguir lo que necesitan aliviar por otros medios que les sean menos caros o menos costosos. Los medios por los que se alivia la psicosis a través de un delirio son medios muy caros y muy costosos, le salen muy caros al sujeto. Caros en el sentido en el que le mantienen aislado de los demás. Una persona con una psicosis tiene una pobre relación personal o afectiva con ninguna de las personas que le rodean y, por supuesto, con ningún extraño. En eso se diferencia de las neurosis. Los neuróticos siempre estamos enredados en la relación con los demás. Nos quejamos de los otros, pero los necesitamos. Estamos permanentemente apelando a ese lazo social con el otro, aunque sea para protestar, aunque sea para renegar de él, aunque sea para endiosarlo, aunque sea para
para bajarlo del pedestal cuando ya nos cansamos o cuando nos enfadamos con las personas que nos rodean, ¿no? Una Entonces, pregunta, Pepa. sí. Diríamos que la diferencia de enfoque, entre otras cosas, cuando pasa también por la medicación, Ujú, cuando tú decides medicar la aparición de ese síntoma, claro, ujú, no es para eliminar lo que lo provocó, ujú. sino para eliminar el sufrimiento momentáneo de la persona, ¿no? Dices, Sí, bueno, pues si está angustiada, le doy un sedante y, y se quedará tranquilita. Sí, pero también se queda fuera del mundo, sí, ¿no? No le has ayudado, digamos, en este caso, la ayuda médica, entre comillas, no le ha ayudado a solucionar el problema, que era eliminar la causa de su sufrimiento, sino que ha tapado el efecto, ¿no? eso es. Entonces ahí dirían todo un sector de la psiquiatría diría que, bueno, pues, yo estoy de acuerdo con que hay un exceso de medicalización, con que la gente está hipermedicada, con que muchas veces la medicación interrumpe la posibilidad de que el sujeto se apañe con su creación o con su síntoma, pero yo estoy de acuerdo con que la medicación muchas veces es necesaria y alivia y ayuda y conviene, ¿no? Y de hecho, a nivel psicológico, a veces trabajas mejor con una persona que está un poquito medicada, ¿no? Que con una persona que no toma absolutamente nada y los niveles de angustia son tan grandes que ni siquiera pueden salir de casa, pueden hablar, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, como en todo, es el caso por caso. Estamos hablando de generalidades, pero luego está el caso por caso. Yo me he ido un poco, ¿no? Pero estábamos hablando de la neurosis y la psicosis y un poco de la clínica diferencial de estas dos cosas. Y lo que quería decir es que la terapéutica cambia también. Quiero decir, el saber si tú estás delante de una persona que tiene una neurosis o estás delante de una persona que tiene una psicosis, cambia totalmente el enfoque terapéutico. Más allá de la pertinencia o no de aplicar la medicación, que yo no entraría que en el caso por caso, haciendo y estando de acuerdo con la crítica de que hay un exceso de medicación a lo bestia y de que es una forma rápida de solucionar problemas que no se solucionan de esta manera, ¿no? La manera de abordar el tratamiento de las personas que tienen una psicosis frente a una neurosis, teniendo en cuenta esta cuestión del síntoma como defensa, es muy distinta. La defensa en la psicosis no hay que tocarla nunca, por ejemplo. Por eso, cuando una persona delira, a veces está más tranquila y un buen clínico nunca debería decirle a una persona que está delirando, que tiene un delirio, eso no es así. Primero, porque para él es así de verdad. Y segundo, porque necesita que sea así para sostenerse en el mundo con un nivel de angustia soportable. No sé, ¿me explico? En el caso de Yo recuerdo una frase que me hizo mucha gracia hace unos años atrás, cuando tú decías que ante una persona que delira, el terapeuta solo puede ser su secretario. Sí, eso lo decía Lacan. Con la psicosis solo nos podemos limitar a ser secretarios del alienado. Porque el psicótico no viene a preguntarte qué me pasa, doctor. Eso lo hacemos los Viene a neuróticos. decírtelo. ¿Qué me pasa? Porque vivimos en la pregunta, vivimos en la duda. El psicótico parte de una certeza, no está en esa pregunta. Y la elaboración del delirio siempre es una certeza. Delirios célebres hay muchos, ¿no? Pero bueno, casi siempre son megalómanos. Casi siempre son megalómanos porque se parte de una debilidad tan brutal que la única manera de sostenerse es haciéndose algo muy grande. O eres Napoleón, o eres Juana de Arco, O o, Macron. o Macron, o yo recuerdo un caso de un señor que se paseó toda la vida litigando porque él estaba convencido que él era un hijo del rey Juan Carlos, del emérito. Y estaba convencido que era un hijo del rey y él quería iniciar todos estos procesos legales para ser legitimado, porque él lo que quería, ¿no? Y esto nos lo contaba un profesor, y claro, el delirio tú no lo puedes de alguna manera desmontar, ¿no? Ni siquiera conviene desmontarlo. Pero a veces el sujeto mismo se va apañando. Y este hombre acabó diciendo algo así a su psiquiatra como, al final me voy a morir
sin que me reconozcan que soy el hijo del rey. De alguna manera hay como una aceptación, pero no es no soy, he llegado a la conclusión de que no lo soy. No hay una crítica de eso, sino que al final, fíjate que no voy a poder conseguir que me den la razón que tengo y sobre la que no dudo. Entonces, esto es un poco para diferenciar, siempre que hablemos de neurosis y psicosis, hablamos de razón frente a locura, de pregunta frente a certeza, de conciencia de debilidad, de inutilidad frente a no quererse plantear nada, etc. Y luego una cosa esencial en el neurótico es el deseo. El deseo que tiene ese objeto, que no es un objeto para cada deseo, que esto ya lo hemos hablado otras veces, que es esa zanahoria de la que vamos detrás y que ya os he contado alguna vez que la vida del neurótico es esta: cuando un niño es un pequeñito quiere hacerse mayor, y cuando es mayor quiere ser más mayor, y entonces quiere que lo dejen salir, y luego quiere trabajar, y luego quiere casarse, y luego quiere tener hijos, y luego quiere que los hijos se vayan de casa, y luego quiere que los hijos vengan a verle, y luego se jubila y luego se muere, ¿no? Entonces es como esa zanahoria que nos vamos detrás y que yo creo que es equiparable al concepto de proyecto desde otro punto de vista. Pero teniendo claro que hay algo de la insatisfacción que siempre está presente y que hay distintas maneras de ejecutar esa insatisfacción. O bien persigo cosas y cuando las consigo no son lo que yo creía que era, ese viaje que al final no era lo que yo esperaba o lo que yo imaginaba, ese hijo, ese marido, ese trabajo, ese cualquier cosa que no cumple con los requisitos de completarme en la totalidad. Diríamos entonces que el sujeto neurótico es ese sujeto dividido o barrado, Lacan diría por el lenguaje, en el que, bueno, pues la satisfacción es imposible. Esto no quiere decir que podamos hacer muchas cosas y que podamos conseguir muchas cosas. Y menos mal que no nos satisfacemos del todo, porque si no, nos quedaríamos quietos, nos quedaríamos parados, y precisamente el deseo es el motor, un poco en la condición humana y en la neurosis. Hecho este paréntesis, cuando ahora Simone de Beauvoir va a hablar de neurosis y psicosis, no va a hablar en estos términos que son un poco los términos más actuales del psicoanálisis hoy, y nada usados en la psiquiatría de los sistemas de clasificación internacional del CIE y del DSM que hablábamos antes. Pero sí va a hablar de neurosis y psicosis de involución. ¿Qué quiere decir de involución? Para que podamos, primero, cuando habla de neurosis y psicosis, Simone de Beauvoir los va a tomar como enfermedades mentales. Esto, más allá de que no las va a tomar como una estructura previa, ¿no?, de personalidad o de forma de estar en el mundo que de pronto se extrema o se trastoca cuando nos hacemos mayores. Si las trata como enfermedad y de involución, las está tratando como algo que aparece a partir de determinada edad y sobre lo que no hay antecedentes, ni orgánicos ni biográficos. Eso significa de involución. Cuando hablamos de neurosis o psicosis de involución en el texto de Simone de Beauvoir, estamos hablando de enfermedades en las que no hay un antecedente previo. Claro, decir que en la neurosis no hay un antecedente previo hoy no se sostiene, o no lo podríamos sostener al menos en estos términos, porque neuróticos somos siempre. Desde que nos quitan la teta y nos ponen el biberón, ¿no? O nos quitan el biberón, Jorge, y nos ponen el vaso, ¿no? Y ya nos cambian. Yo todavía me acuerdo. Claro, y nos cambian ese punto, Jorge aún se acuerda, y nos cambian, y de pronto hay esa cuestión placentera que era el alimento, que no solo lo era porque nos nutría, sino porque además nos daba gustito esto del mamar o del chupar. Nos quitan la teta, nos ponen el biberón, nos quitan el biberón y nos ponen el vaso. Entonces, digamos que la vida se va encargando de ponernos
límites a esos deseos, pulsiones infantiles de Freud, Lacan, dirá de origen sexual, pero bueno, porque son placenteros, ¿no? Y porque gozamos al final con la boca, con todos los agujeros que digo yo, ¿no? Que son con los que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Que neuróticos somos desde que somos pequeñitos y empieza a entrar la ley y nos empiezan a decir que no, esto, aquí no te puedes tocar, no te puedes tocar en público, ¿no? Y empiezan los mecanismos de represión y nos empiezan a poner cortapisas a esa naturalidad que el infante trae con respecto al cuerpo y con respecto a cómo se quiere relacionar con los objetos que le rodean, ¿no? Y esa neurosis, pues de alguna manera, se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces, claro, cuando se habla en el texto de Simone de Beauvoir de neurosis de involución, está hablando como algo que aparece. Y que aparece ahí y aparece, que eso sí que creo que está muy bien en el texto, relacionado con las condiciones propias de la vejez, ¿no? O con las pérdidas propias de la vejez, o con las limitaciones propias de la vejez. Entonces yo cuando ahora leamos o pasamos a leer el texto, y hecho el paréntesis, sí os diría que en vez de tomar, ella va a hablar de distintos tipos de neurosis y distintos tipos de psicosis. Cuando habla de los distintos tipos de neurosis, actualmente no hablamos de esa tipología de neurosis, pero sí está bien porque habla de cuestiones relacionadas con los síntomas de la neurosis que pueden estar especialmente presentes en las personas más mayores por ese tipo de pérdidas, por ese tipo de limitaciones que nuestro ser finito, nuestro cuerpo finito, nos va imponiendo a todos, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces me gustaría que cuando lo leamos un poco con esa mirada, ¿no? Ella habla, por ejemplo, de neurosis de tipo paranoide, de neurosis hipocondriacas, de neurosis obsesivo-fóbicas. Y bueno, yo lo que os propongo simplemente es que nos quedemos más allá que con el nombre, que nos quedemos con los síntomas un poco que describes, que yo creo que sí que justifica muy bien por qué aparecen especialmente asociados a la edad. Y luego una cosa que a mí me parece muy importante es los nombres que utilizamos para designar a las enfermedades mentales y al padecer psíquico cambian muchísimo. Cambian en cada sistema de clasificación. Dependen de la ideología de la época. Dependen del mercado, amigos. Dependen de pero es normal, porque esta base biológica o orgánica o cerebral no está tan claramente establecida como lo están en el resto de las enfermedades. Entonces, es normal que vayamos cambiando los nombres y la mirada. Y no hay ninguno que se pueda quedar fijo. Entonces, como Magda nos va a hablar un poco de la nomenclatura actual que parte de estas clasificaciones que os decía y de cómo esa incidencia a través de esas clasificaciones está más o menos presente por grupos de edad o por grupos de renta, y Simone de Beauvoir nos va a hablar un poco de psicoanálisis, que nos quedemos un poco con la sintomatología. Y si después nos quedamos con ganas de saber un poco más, nos cogemos este libro del que os hablaba de José María Álvarez, de la otra psiquiatría, y vemos algunos aspectos relacionados con este tema de cómo ha evolucionado el diagnóstico y en lo contemporáneo cómo lo podríamos analizar o relacionar con otros problemas que tenemos relacionados con el capitalismo, por ejemplo, o con los fármacos o con todas estas cosas. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pepa, fantástico. Muchas Gracias. gracias, Muy Pepa. Lo has interesante. explicado muy Sí, bien y ha sido muy muy bien, interesante. Bueno, pues me Muy alegro. bien, Pepa, Es que gracias. sí, pero no es un tema que sea muy claro ni siquiera para mí. Sí, Y llevo años, ¿eh? Lo has No, explicado muy bien. pero bueno, pues se ha entendido muy bien. vamos a ver. De Muy todas bien. formas, si Silvia o Maricruz quieren hacer alguna observación, yo encantada y quizás más tranquila también. Y si no, pues empezamos a leer las enfermedades mentales según lo que estaba viendo y según las fuentes que tenía Simone de Beauvoir en su época, claro. Muy bien. Pues entonces el plan, compañeras, para la semana que viene es terminar de leer el texto de Simón. Que ya es la hora. Claro. Claro. Después Sí, de... sí. Pues Te vamos ha a ver. encantado, te has encantado, Pepa. Ha sido muy, muy interesante. Sí. Después del texto de Simón, yo valoraré, ahí me guardaré mi dosis de autoritarismo
y veré si leemos antes o después el texto de Álvarez, que es muy interesante, es un texto muy potente, y nos pone en la pista del concepto de diagnóstico en la sociedad actual, que no es poca cosa, no es poca cosa. Y bueno, y luego que Magda nos cuente cómo están nuestros encerros en esta época, de acuerdo a las estadísticas que se manejan actualmente. Y yo creo que, bueno, que menudo regalazo nos han hecho Simón y las compañeras ya si conseguimos todo esto. Sí, sí, Seguimos el miércoles que viene, compañeras. Cuidaos mucho. Igualmente, Feliz fin de buenas semana noches. para Buenas todos. noches. Buen fin de Buenas Gracias. Bye. noches. Bye. Bye.